Bienvenidos y bienvenidas. Soy Max de Fontaine y ella es mi compañera Clara Villar. Os presentamos el nuevo informativo semanal de Acción contra el Hambre, un programa para acercarnos a nuestros equipos y a las personas para las que trabajamos. Cada semana haremos un repaso de nuestras noticias y actividades para conocer en detalle nuestro trabajo en todo el mundo. Y vosotros tendréis la última palabra, participando y preguntando a nuestros expertos sobre nuestro trabajo o la acción sobre el terreno. ¡Empezamos! En Líbano, Acción contra el Hambre está respondiendo a múltiples emergencias que afectan a libaneses y refugiados sirios, en el sur y en el Valle de Bekaa. Sufren enfermedades ocasionadas por el agua, desalojos y los casos de COVID-19. En noviembre, nuestro equipo entregó 228 kits de prevención y control de infecciones. También paquetes de alimentos a familias con casos positivos de COVID-19 y cerca de 2.000 kits de desinfección para hogares que viven en zonas cercanas para evitar la propagación del virus en entornos superpoblados. La situación sigue crítica en Sudán. Cerca del 80% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Nuestros equipos, presentes en Nilo Azul, Nilo Blanco, Darfur y Kordofán del Sur, trabajan en primera línea para implementar proyectos humanitarios de nutrición y seguridad alimentaria. Integramos cuestiones de género como enfoque fundamental. Sudán es uno de los países con tasas de mortalidad materna y mutilación genital más altas del mundo. Una alfombra para caminar y empatizar con los venezolanos. Es lo que hemos instalado en Cúcuta, Colombia. Se trata de una iniciativa en la que donantes y actores clave caminan con una mochila llena, una carga simbólica que no contempla la carga emocional de quienes lo han dejado todo y recorren miles de kilómetros en busca de una vida mejor. En esta sección damos voz a los gigantes que colaboran de una forma u otra en nuestra acción contra el hambre. Y para este primer Palabra de Gigante, hemos seguido el nombre de la sección al pie de la letra, el jugador de baloncesto Sergio Llull. Hola a todos, soy Sergio Llull, deportista profesional, y hoy quiero comunicaros que me he unido a la familia de Acción contra el Hambre para luchar contra la desnutrición y el hambre en el mundo. Porque sin una correcta alimentación, muchos niños y niñas no tendrán futuro. Mediante el compromiso, la solidaridad y el esfuerzo, podemos cambiar la vida de millones de niños. Está en nuestras manos. Yo sí quiero formar parte de este proyecto. Nos vemos pronto. La acción contra el hambre adopta muchas formas y oficios. Esta semana hablamos de cómo sensibilizamos con el arte. Nos metemos detrás de la acción de la mano de Guillermo y Javier Fesser. Su cortometraje El monstruo invisible, realizado en colaboración con Acción contra el Hambre, pone bajo los focos ese monstruo que es la desnutrición crónica, un sufrimiento silencioso que queremos erradicar. Una conmovedora película premiada en más de 40 festivales internacionales que habla del hambre de otra forma, desde la ficción y la emoción, y que ya podéis ver en YouTube. En una ficción no hablamos de datos, hablamos de un niño concreto que tiene nombre y apellidos al que le pasan ciertas cosas. No le pasan todas las cosas, le pasan las que le pasan a ese niño. Y a través de la ficción existe la empatía, existe la emoción y existe la conclusión inevitable de pensar que ese niño que está ahí puedes haber sido tú perfectamente. Y que esa cosa que parece, esa situación que parece tan lejos, está muy cerca y que esto es un lugar pequeño en el que todos somos de la misma familia. Y vamos ahora con la primera pregunta de la semana. Nos la envía Chiloé de tan solo 7 años. Le escuchamos. Hola, me llamo Chiloé y querría saber si lo del cambio climático tiene algo que ver con el hambre. Muchas gracias, Chiloé. Para responder a tu pregunta, vamos a hablar con Manuel Sánchez Montero del equipo de Acción contra el Hambre. Hola, Manuel. Muchas gracias por la pregunta. El cambio climático ha supuesto el incremento de 0,5 grados centígrados desde que se hacen mediciones. Y eso se ha traducido en sequías continuas que no permiten que se recupere la naturaleza y que hace caer la productividad agropecuaria, mayor número de huracanes y lluvias torrenciales que arrasan e inutilizan zonas de cultivo y la ganadería, el calentamiento y la acidificación de los mares que hacen que mueran millones de animales marinos esenciales para la cadena alimentaria. Al paso que vamos, llegaremos a aumentar la temperatura hasta 2,7 grados, que es más del triple de lo actual. ¿Te puedes imaginar el impacto que esto tendrá en el hambre de las personas? Gracias, Manuel. Y a vosotros os invitamos a profundizar en la relación entre crisis climática y hambre en el último informe disponible en nuestra página web. Además, podéis compartir vuestras preguntas en el correo informativo@accioncontraelhambre.org.
Llegamos al final de esta primera edición. Aprovechamos para comentaros, en estas fechas de regalo, que tenemos en nuestra web un catálogo de propuestas procedentes de negocios que hemos apoyado a través de nuestros programas de emprendimiento en España. Además, podréis ver otras opciones de contribución como nuestra campaña Stop Hambremia y otras más, porque la solidaridad siempre será el regalo más bonito. ¡Felices fiestas y por la acción Contra el hambre!